En un mundo donde la fuerza y el miedo lo eran todo, dos historias opuestas se alzaron para desafiar al tiempo. Por un lado, Balduino IV, el rey leproso, un joven soberano condenado por la enfermedad, pero inmortalizado por su valentía, que defendió con honor la Tierra Santa mientras su cuerpo sucumbía. Por el otro, los asirios, un imperio despiadado que gobernó a través del terror, maestros de la guerra y arquitectos de un reino bañado en sangre y dominación. Dos rostros del poder, uno construido desde la fragilidad y el espíritu indomable, y otro desde la crueldad absoluta. Hoy, en Historias no contadas, viajemos al corazón de estas épicas narrativas que nos muestran hasta dónde puede llegar el hombre, ya sea por el honor o por el horror. Balduino el IV, el rey leproso. En el corazón de la Edad Media, cuando la Tierra Santa era un campo de batalla entre cristianos y musulmanes, surgió una figura trágica y heroica. Balduino el IV, conocido como el Rey Leproso, ascendió al trono de Jerusalén a los 13 años, enfrentando no solo enemigos externos, sino también una enfermedad devastadora que lentamente consumía su cuerpo. Pero detrás de su legado como un monarca enfermo, hay una historia más oscura. Conspiraciones palaciegas, traiciones y la lucha por preservar un reino que estaba al borde del abismo. Este es el relato de un joven rey que, con su cuerpo desmoronándose, defendió su tierra con un espíritu inquebrantable. Balduino el IV nació en el año 1161 en Jerusalén, capital del Reino Cruzado de Jerusalén, un estado fundado tras la Primera Cruzada. Era hijo de Amalrico I, un rey ambicioso, y de Inés de Courtenay, cuya reputación fue empañada por rumores de intrigas. Desde niño, Balduino mostró una inteligencia brillante y una notable habilidad para liderar. Fue educado por el historiador Guillermo de Tiro, quien más tarde relataría el fatídico día en que descubrió algo extraño en su joven pupilo. Mientras jugaban, Guillermo notó que Balduino no sentía dolor cuando otros niños le hacían daño en su brazo derecho. Esta insensibilidad fue la primera señal de la lepra, una enfermedad temida en la Edad Media por considerarse un castigo divino. Aunque el diagnóstico fue un secreto bien guardado, su destino ya estaba sellado. En 1174, a la muerte de su padre, el joven Balduino ascendió al trono con tan solo 13 años. Jerusalén era un reino rodeado de enemigos. Al este, el poderoso Saladino consolidaba su control sobre Egipto y Siria, mientras que en el interior, las facciones nobiliarias se disputaban el poder. El estado de salud de Balduino pronto se convirtió en una herramienta política. Sus rivales, como la ambiciosa reina madre Inés, y nobles como Reinaldo de Chatillon, aprovecharon su enfermedad para cuestionar su capacidad de gobernar, mientras otros lo veían como una figura divina, un mártir vivo destinado a liderar una guerra santa. Era el 25 de noviembre de 1177. El aire del desierto, seco y abrasador, se mezclaba con el olor a cuero y metal caliente. Saladino, sultán de Egipto y Siria, lideraba un imponente ejército de más de 26.000 hombres. Había cruzado el desierto del Sinaí con la intención de tomar Ascalón, una estratégica fortaleza que protegía el camino hacia Jerusalén. Su victoria parecía inevitable. En contraste, el joven rey Balduino IV apenas contaba con 500 caballeros y unos pocos miles de soldados de infantería, muchos de ellos campesinos reclutados apresuradamente. Con tan solo 16 años, Balduino ya estaba gravemente afectado por la lepra. Su cuerpo estaba débil, sus manos cubiertas por guantes para ocultar las heridas abiertas, y apenas podía sostener las riendas de su caballo sin ayuda. Pero este joven enfermo poseía una voluntad de hierro y una fe inquebrantable. Antes de marchar hacia la batalla, ordenó que el fragmento de la Vera Cruz, la cruz en la que se creía que Cristo había sido crucificado, encabezara la marcha de su ejército, para
muchos soldados, esa reliquia no era solo un símbolo sagrado, sino una fuente de fuerza divina en la inminente lucha. Saladino, confiado en su superioridad numérica, permitió que su ejército se dispersara mientras avanzaba hacia Ascalón. Fue entonces cuando Balduino vio su oportunidad. Cerca de Montgisard, un pequeño pueblo a unos 50 kilómetros de Jerusalén, el rey ordenó un ataque sorpresa. El ejército cruzado descendió sobre las tropas de Saladino como un martillo. La caballería, liderada por Balduino en persona, cargó con una furia que tomó a los musulmanes por sorpresa. Saladino no había anticipado un ataque tan audaz de un ejército tan reducido. La batalla fue brutal. La sangre tiñó la arena mientras los caballeros cruzados, con espadas y lanzas, cortaban las filas enemigas. Balduino, a pesar de su condición, luchó al frente de su ejército, blandiendo su espada y llevando el estandarte de la Vera Cruz. Para los soldados cruzados, verlo liderar era un milagro viviente. Para sus enemigos, una visión que inspiraba temor. El ejército de Saladino fue diezmado. Miles de sus hombres cayeron en el campo de batalla y los sobrevivientes huyeron en desorden hacia Egipto. Saladino mismo escapó por poco, protegido por su guardia personal. La derrota fue humillante para el poderoso sultán, cuya reputación como líder invencible quedó momentáneamente empañada. Para Balduino, la victoria en Montgisard fue su mayor logro militar. Jerusalén estaba a salvo, y el joven rey fue aclamado como un héroe por sus súbditos. Pero la gloria tenía un alto costo. A pesar de su debilitante condición, Balduino IV demostró ser un estratega militar formidable. Balduino, con tan solo 16 años y apenas capaz de sostener las riendas de su caballo, había liderado un ejército mucho más pequeño hacia la batalla de Montgisard contra todo pronóstico, haciendo que los cruzados lograran una victoria aplastante. La batalla había dejado al ya enfermo rey aún más debilitado. La fatiga y las heridas sufridas durante la campaña aceleraron el avance de su lepra. Su rostro, desfigurado por la enfermedad, reflejaba la carga de un líder cuya fuerza física se extinguía, pero cuya determinación seguía siendo inquebrantable. Saladino escapó por poco y Balduino fue proclamado como un héroe. Sin embargo, tras la gloria, su cuerpo continuaba deteriorándose. Su lepra había avanzado al punto de dejar su rostro desfigurado y su vista comenzaba a fallar. Pero lo más oscuro estaba por venir: la traición de quienes lo rodeaban. Aunque Balduino fue recibido como un salvador en Jerusalén, no todos en su corte celebraron su victoria. Entre las sombras, los ambiciosos nobles comenzaban a conspirar. Reinaldo de Chatillon, conocido por su brutalidad, y Guido de Lusignan, un hombre ambicioso y sin escrúpulos, aprovecharon la frágil salud de Balduino para aumentar su influencia. Algunos rumores incluso sugieren que ciertos miembros de la corte habrían preferido que el rey cayera en la batalla, facilitando así sus propias agendas políticas. El reinado de Balduino IV fue constantemente amenazado por las intrigas internas. En la corte, facciones rivales luchaban por controlar al rey joven y enfermo. Entre los protagonistas de estas luchas estaba su hermana Sibila y su esposo Guido de Lusignan, cuya ambición generó desconfianza entre los nobles. Cuando Balduino, ya ciego y postrado en cama, intentó desheredar a Guido, las tensiones llegaron al límite. Pero lo que no se cuenta en muchas crónicas es el papel que los templarios y los hospitalarios jugaron en estas luchas de poder. Estas órdenes, oficialmente dedicadas a la defensa de la fe, tenían agendas propias y algunos de sus líderes veían a Balduino como una herramienta para consolidar su influencia en la región. En 1185, a la edad de 24 años, Balduino IV sucumbió a su enfermedad. A pesar de su juventud, había logrado lo imposible: mantener el reino unido frente a Saladino,
derrotar a un ejército mucho más grande y dejar un legado de valor y sacrificio. Sin embargo, su muerte marcó el principio del fin para el reino de Jerusalén. La victoria en Montgisart, aunque crucial para la supervivencia del reino, no detuvo el avance de Saladino por mucho tiempo. 2 años después, en 1187, en la batalla de Hattin, Jerusalén caería en manos musulmanas, marcando el inicio del fin para los estados cruzados en Tierra Santa. Saladino derrotó a los cruzados en la batalla de Hattin, tomando Jerusalén y sellando el destino de la ciudad santa. El cuerpo de Balduino IV fue enterrado en el Santo Sepulcro, pero su nombre permaneció como un símbolo de resistencia frente a la adversidad. Detrás de la figura trágica del rey leproso, se encuentra un líder que, incluso mientras su cuerpo se desmoronaba, luchó hasta el último aliento por su tierra. Balduino el IV no fue solo un rey, fue un símbolo de valentía frente a la inevitable tragedia. La batalla de Montgisart fue un momento de triunfo en la trágica vida de Balduino IV, un joven rey atrapado entre la gloria y la oscuridad. Su espíritu indomable quedó grabado en la historia, no solo como un estratega militar, sino como un símbolo de resistencia frente a un destino cruel. Su historia nos recuerda que, incluso en la oscuridad, la grandeza puede surgir. ¿Qué opinas de este joven rey y su legado? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte para más historias del pasado que aún resuenan en el presente. Hasta la próxima. Los asirios, el imperio más cruel de la historia antigua. Érase una vez, hace más de 3000 años, en las vastas llanuras de Mesopotamia, un pueblo emergió de las sombras. Rodeados por los ríos Tigris y Éufrates, se alzaron como una tormenta que arrasó con todo a su paso. Este pueblo era el de los asirios, y su legado sería recordado como el más cruel y temido de la historia antigua. Desde la fundación de su capital, en el siglo XIV a.C., los asirios perfeccionaron su arte, no el arte de la música o la poesía, sino el de la guerra. Gobernaron con hierro y sangre, creando un imperio que se extendió desde el Golfo Pérsico hasta Egipto, desde Anatolia hasta las montañas de Irán. Cada nuevo amanecer traía consigo un acto de conquista, opresión o venganza. La brutalidad era su herramienta de poder. Los relatos de los escribas asirios no dejan lugar a dudas. Corté las cabezas de mis enemigos y las apilé en pirámides frente a sus ciudades. Quemé a sus hombres, esclavicé a sus mujeres y arrojé a sus hijos al fuego. Estas palabras, atribuidas al rey Asurnasirpal II, muestran una verdad inquietante. Los asirios no solo dominaban por fuerza militar, sino por el terror psicológico que sembraban en cada región conquistada. Desde el siglo XIV a.C., el dios Asur, patrón de su ciudad homónima, se convirtió en el centro espiritual y político del naciente imperio. Los asirios creían que su destino estaba marcado: conquistar en nombre de Asur y expandir su gloria. Fue aquí donde comenzó una cultura de guerra y dominación que definiría a este pueblo durante los siguientes 1000 años. En esos primeros días, su fuerza no radicaba solo en su destreza militar, sino también en su ingenio. Desarrollaron las primeras bibliotecas organizadas, como la famosa biblioteca de Nínive, y fueron pioneros en ingeniería militar. Pero detrás de cada logro había un lado oscuro. En sus murallas, los relieves celebraban escenas de tortura, conquista y humillación. Hasta que un día, en el año 883 a.C., un nuevo rey ascendió al trono, Asurnasirpal II. Bajo su mando, la crueldad dejó de ser una herramienta y se convirtió en un arte. En las crónicas reales, que ordenó grabar en piedra,
Ashurnasirpal describe cómo empalaba a los prisioneros y apilaba las cabezas de los enemigos en montañas frente a las ciudades conquistadas. No era solo una estrategia militar, era una declaración de poder. Una de sus campañas más brutales fue en Karkar, donde no solo arrasó la ciudad, sino que capturó a miles de sus habitantes. Los hombres fueron ejecutados frente a sus familias, mientras las mujeres y los niños eran esclavizados. Pero lo más oscuro fue su costumbre de despellejar vivos a los líderes rebeldes, colgando sus pieles en las murallas de las ciudades como advertencia. Por eso, en cada rincón de su imperio, el nombre de Ashurnasirpal era sinónimo de terror absoluto. En el año 745 a.C., otro nombre marcó un punto de inflexión en la historia asiria: Tiglat-Pileser III. Este rey reformó el ejército, creando una máquina de guerra profesional. Introdujo tácticas como el uso de arietes, torres de asedio y soldados especializados. Pero también perfeccionó el sistema de deportaciones masivas. Enteras ciudades eran vaciadas y sus habitantes trasladados a lugares lejanos, desarraigados de su cultura y sometidos a trabajos forzados. Un episodio especialmente oscuro ocurrió en Babilonia, donde, tras una revuelta, ordenó que miles de habitantes fueran deportados al norte de Siria. Las tablillas encontradas en Kalú, la capital de Tiglat-Pileser, detallan cómo las familias eran separadas, con los hombres encadenados y las mujeres vendidas como esclavas. En el año 701 a.C., Sennacherib, hijo de Sargón II, subió al trono. Su nombre está ligado a dos eventos que revelan tanto su ambición como su crueldad. El primero fue el asedio de Jerusalén, narrado en la Biblia y en sus crónicas reales. Aunque la ciudad resistió, las inscripciones asirias describen cómo aplastó otras ciudades de Judea, destruyendo 46 pueblos fortificados y llevando al exilio a 200.150 personas, junto con su ganado y bienes. Pero su acto más infame fue la destrucción de Babilonia en el 689 a.C. Tras años de resistencia babilónica, Sennacherib ordenó que la ciudad fuera arrasada hasta los cimientos. Los templos fueron saqueados, las estatuas de los dioses fueron llevadas a Asur y los canales fueron bloqueados, inundando la ciudad y convirtiéndola en un pantano. Fue un acto de venganza tan brutal que incluso los propios dioses asirios, según las crónicas, lo castigaron. Apenas unos años después, Sennacherib fue asesinado por sus propios hijos en un golpe palaciego. Hasta que finalmente, el imperio asirio enfrentó las consecuencias de siglos de opresión. En el año 612 a.C., una coalición de medos, babilonios y escitas sitiaron Nínive. Durante 3 meses, los asirios resistieron, pero finalmente la ciudad cayó. Según las crónicas babilónicas, Nínive fue completamente saqueada e incendiada. Los reyes medos y babilonios ordenaron que las reliquias y tesoros asirios fueran destruidos o llevados como botín. Los relatos sugieren que los ciudadanos que no fueron masacrados intentaron esconderse en los templos, pero fueron quemados vivos junto con sus dioses. Así desapareció un imperio que durante siglos había gobernado con hierro y terror. En las sombras del poder asirio, lejos de los relieves gloriosos que narran sus victorias, se esconden episodios que redefinen el concepto de crueldad. Estas historias, grabadas en tablillas y murallas, muestran un rostro aún más oscuro del que suele contarse. Aquí, los gritos de los oprimidos resuenan en el silencio del tiempo. Las deportaciones masivas de Israel. En el año 722 a.C., bajo el mando del rey Sargón II, el imperio asirio ejecutó uno de los actos más devastadores de su historia. Tras la conquista del reino de Israel,
Las 10 tribus que habitaban la región fueron deportadas en masa. Decenas de miles de personas fueron arrancadas de sus hogares, encadenadas y obligadas a marchar cientos de kilómetros hacia tierras lejanas del imperio, como Asiria, Media y otras regiones del norte. Las tablillas asirias no dejan espacio para la compasión. Hombres, mujeres y niños eran tratados como mercancía. Las madres cargaban a sus bebés mientras veían cómo los ancianos que no podían caminar eran ejecutados en el camino. Aquellas tribus, conocidas hoy como las tribus perdidas de Israel, desaparecieron por completo de la historia, asimiladas o eliminadas por el brutal sistema asirio. Este acto no solo destruyó una nación, sino que también marcó un precedente en la historia de las deportaciones masivas, una práctica que los asirios perfeccionaron para someter a los pueblos conquistados y evitar futuras rebeliones. Los rituales de mutilación. Para los asirios, la victoria en la guerra no terminaba en el campo de batalla. Su objetivo era dejar una marca imborrable en la memoria de los sobrevivientes. En innumerables campañas, los soldados asirios no solo derrotaban a sus enemigos, sino que los mutilaban como parte de un mensaje de terror. Orejas cortadas, narices arrancadas, manos amputadas, y aquellos que sobrevivían eran enviados de vuelta a sus ciudades como testigos del horror. En una de las campañas de Tiglat-Pileser III, por ejemplo, miles de prisioneros de Urartu fueron devueltos a su tierra, pero sin extremidades. Los asirios sabían que el miedo podía desmoralizar a un pueblo más rápido que cualquier ejército. En sus crónicas grabadas en piedra, los reyes asirios describen estos actos con un detalle escalofriante, casi orgulloso, como si fueran trofeos de su poder. Era un mensaje claro. Resistirse al imperio asirio no solo es inútil, sino un acto de autodestrucción. La explotación de los niños. Uno de los aspectos más oscuros de las conquistas asirias fue el destino de los niños. En muchas ciudades conquistadas, los niños no eran ejecutados ni esclavizados de inmediato. En cambio, eran utilizados como herramientas en las guerras y en las labores más peligrosas. Los relieves de Nínive y Kalu muestran escenas perturbadoras. Niños llevando escudos frente a los soldados, usados como una barrera humana contra las flechas enemigas. Otros, más pequeños, eran enviados a construir los colosales palacios y templos de los reyes asirios. Trabajaban sin descanso, transportando ladrillos y piedras en jornadas interminables bajo el sol abrasador de Mesopotamia. En muchos casos, estos niños ni siquiera tenían tiempo de convertirse en adultos. Las inscripciones revelan que el agotamiento y las enfermedades los mataban antes de cumplir los 15 años. Para los asirios, ellos eran reemplazables. Para sus padres, eran la última esperanza que les fue arrancada por la fuerza. El Palacio de los Horrores en Kalu. Si hay un lugar que encarna la crueldad asiria, ese es el Palacio de Asurnasirpal II en Kalu, conocido hoy como Nimrud. Este majestuoso edificio, construido en el siglo IX a.C., no solo era un símbolo de poder, sino también un lugar diseñado para intimidar. En sus paredes, los relieves no glorificaban la paz ni la justicia, sino las escenas más brutales de tortura y muerte. En una sala específica, que los arqueólogos llaman la Sala de los Horrores, se encuentran grabados que muestran prisioneros empalados, desollados vivos y decapitados. Según las crónicas, esta sala era usada para juicios públicos. Los embajadores de ciudades rivales eran obligados a presenciar estas escenas, mientras se les advertía de lo que les ocurriría si desafiaban al imperio. En una ocasión documentada por los escribas reales, un líder rebelde fue capturado y desollado vivo frente a su pueblo. Su piel fue colgada en las murallas de la ciudad, mientras su cuerpo, mutilado,
era lanzado a los perros. Estas imágenes eran más que un acto de crueldad. Eran una advertencia tallada en la memoria de sus enemigos. Por eso, el nombre de los asirios se convirtió en sinónimo de horror en toda la región. Se decía que los gritos de sus víctimas llenaban las noches y que los asirios decoraban sus palacios con relieves que mostraban estas atrocidades como un recordatorio de su poder absoluto. El terror que los asirios sembraron fue tan grande que incluso después de su desaparición, las civilizaciones que les siguieron no olvidaron su nombre. Sus historias se contaron como advertencias para futuras generaciones sobre el costo de gobernar con crueldad desenfrenada. El recuerdo de los asirios quedó grabado en la historia, no solo como un imperio poderoso, sino como un recordatorio del lado más oscuro de la humanidad. Su crueldad les permitió conquistar reinos, pero también sembró las semillas de su destrucción. La enseñanza es clara. El poder absoluto basado en el miedo nunca puede sostenerse para siempre. Los asirios, con todo su ingenio militar y su despiadada determinación, nos dejaron una lección. Las naciones que gobiernan por el terror siempre encuentran su final, y ese final suele ser tan brutal como sus propios actos. Estos episodios nos recuerdan que la grandeza a menudo lleva consigo un costo inimaginable, porque detrás de cada imperio hay historias no contadas, historias de dolor, miedo y supervivencia. Así que, la próxima vez que observes las ruinas de Nínive o leas los relatos de los reyes asirios, recuerda, fueron más que conquistadores. Fueron el espejo de lo que el hombre puede llegar a ser en su búsqueda de poder y una advertencia de lo que nunca debemos repetir. Ahora suscríbete para más historias no contadas y déjanos tu comentario o recomiéndanos alguna historia que deseas que la relatemos. Hasta la próxima.